Profesor Frey, gracias por aceptar esta invitación. No, imagínate, Jesús, muchísimas gracias a ti por venir y por poder conversar respecto a estos temas que creo que son de importancia para la gente. Hace unos años la palabra prospectiva no era tan común y usted se ha encargado de que tenga esa visualización y esa importancia. Pero quiero que me explique brevemente qué es prospectiva para usted. Bueno, en realidad el tema de la prospectiva se desarrolla por muchos años y hay muchas personas que me han antecedido, que han trabajado en estos temas. Esta casa, la Universidad Externado, en realidad se convirtió hace más de 25 años en la casa de la prospectiva y los estudios de futuros. Y justamente hacia este tema te quería llevar, querido Jesús. El nombre de la disciplina no es prospectiva, es estudios de futuros, que es lo que agrupa varias de las escuelas que analizan el futuro. ¿Qué cosa es lo que hacen los estudios de futuro? Es el conjunto de escuelas que se dedican a analizar desde la ciencia y la evidencia el futuro para poder tomar decisiones en el presente. Eso es lo que hacen todas las escuelas de estudios de futuros. Una de las escuelas principales de estudios de futuros es la prospectiva. Y tú me preguntarás seguro, ¿pero y por qué aquí hablamos exclusivamente de prospectiva en Colombia y en Latinoamérica? Por una sencilla razón. Nosotros en América Latina somos casi en su totalidad herederos de la escuela francesa. Y la escuela francesa es la escuela de la prospectiva. Pero existen otras escuelas de estudios de futuros que exploran justamente el futuro desde otras formas, pero siempre desde la ciencia y la evidencia, para poder generar esta toma de decisiones de presente. ¿Y cómo se puede generar lo que viene, que sigue siendo la estrategia? Pues en realidad la estrategia tiene una relación total con los estudios de futuros. Cuando nosotros estamos viendo los estudios de futuros, nosotros siempre estamos tratando de analizar un punto B que puede ser de mediano o largo plazo, tratando de determinar qué cosa es lo que quiero lograr o qué condiciones se pueden dar en el mediano y en el largo plazo. Pero esto es el qué. Si yo trazo, por ejemplo, la ruta de una organización y trato de ver, mira, esta organización, ¿cómo va a ser el 2050? ¿Qué es lo que quiero para esta organización en el 2050? La siguiente pregunta que surge es, ¿y cuál es el camino, cuál es la ruta que yo tengo que llegar para poder llegar a ese 2050 en forma exitosa? Eso es la estrategia. La estrategia es el camino, el puente que tienes que cruzar para llegar a ese punto B. Después, entonces, el orden es, primero marco el punto B y luego marco el camino para llegar a este punto B. Ahí es donde viene justamente la estrategia que es corto, mediano y largo plazo para llegar a ese punto B. Otra pregunta es el por qué. ¿Por qué deberíamos, sea emprendedor o sea una gran empresa, pensar en futuros? Porque el analizar el futuro es de las pocas cosas que te van a servir como un seguro contra la incertidumbre. Si tú analizas el futuro, puedes disminuir el efecto de la incertidumbre sobre tu toma de decisiones. ¿Qué es lo que yo tengo que desarrollar? Un pensamiento ordenado, sistémico y de preferencia basado en la ciencia y en la evidencia de análisis de futuro para las mejores decisiones hoy en día. Si yo no hago un análisis de futuro para tomar decisiones que van a tener una relevancia a largo plazo, me estoy guiando netamente por información de presente y por intuición. Y el tema es que esta forma de decidir es inferior a el poder contar con información de futuro y poder aplicarlo a mi toma de decisiones. Es así que esta forma de decidir es la que toman la mayor parte de empresas más grandes del mundo, organizaciones más grandes del mundo y también gobiernos más importantes del mundo. Profe,
Han habido elecciones cruciales en América. ¿En qué puede repercutir acá en este hermoso país llamado Colombia? ¿O qué puede pasar? ¿Qué podemos ver? Pues bueno, en realidad el tema, por ejemplo, todo este análisis de lo que tú nos estás planteando es un análisis que se puede hacer desde estudios de futuros. O sea, de hecho, nosotros cuando analizamos los equilibrios geopolíticos de la región, lo que tenemos que ver es cuáles son las rutas posibles que están tomando determinados países con determinadas elecciones y hacia dónde está yendo la región para ver otra vez cuál es nuestro posicionamiento y poder tomar decisiones de mediano y de largo plazo en función a esto. En la región, en este momento, hay, pues digamos, la mayor cantidad de los países grandes e importantes antes tenían una inclinación fuerte, por ejemplo, hacia la centroizquierda o la izquierda. Pero en las últimas elecciones lo que hemos encontrado es que hay un cambio un poco hacia las derechas. ¿Qué cosa es lo que va a pasar en el mediano plazo? Nuestros amigos que hacen estudios de futuros geopolíticos en Estados Unidos, por ejemplo, piensan que la elección de Donald Trump va a tener un efecto sobre algunos de estos gobiernos. Pero no solamente va a tener efecto sobre los gobiernos de derecha, sino también sobre las líneas de oposición de los países donde gobierna la izquierda. Ejemplo, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Pues espera, y eso también es algo que toca verlo, un fortalecimiento de la derecha en Colombia, en Chile, en Brasil, entre otros países. Eso, por ejemplo, desde el análisis de los estudios de futuros geopolíticos de corto plazo y de mediano plazo. Pero nosotros vemos corto, mediano y largo plazo, como te decía. Cambiemos de país. Y es un tema que me parece muy interesante, el puerto en Perú. Lo de Chancay. Sí, lo que conecta con China. Y para mí es muy interesante ese tema de logística y cómo empiezan a mirar otros países también pensando en futuro, porque son proyectos que no duran ni 1 ni 2 años. Es algo que ya viene planeado. Mira que, por ejemplo, hablando de pensamiento de largo plazo, pues los chinos son expertos en planificar a largo término. ¿Tú sabes cuándo comienza a conversarse lo del puerto de Chancay? El puerto de Chancay comienza a trabajarse desde el gobierno de Alan García, que fue pues en el 2007, 2008. Desde ese momento ya se hablaba de la posibilidad de contar con un puerto grande e importante en Perú. Y el gobierno chino y los privados chinos han ido avanzando de a pocos, primero encontrando socio local, tratando de ver cómo es que se puede hacer la inversión, qué cosa es lo que se tiene que hacer, cómo es que se haría, qué cargas movilizaría y demás. Y ahorita estamos hablando de una inversión que más o menos entre la base y todo el contorno de lo que va a tener son 4,000 millones de dólares. ¿Qué cosa es lo que tenemos que tener presente? Lo que tenemos que tener presente es que esto no solamente se queda en el lado económico, sino que cuando tú haces análisis geopolíticos tienes que ver los equilibrios globales. En el caso de Perú, lo que tienes que ver es, por ejemplo, ya estamos viendo un tema que puede tener un impacto geopolítico de un mayor posicionamiento de China, pero tenemos que entender de que ya hay un avance desde el punto de vista económico. Mucha gente no lo sabe, pero, por ejemplo, en el caso de Perú, el segundo socio comercial es Estados Unidos, con exportaciones por 9.500 millones de dólares. Pero el primer socio comercial de Perú es China, con 23.500 millones de dólares. ¿Es el país con más chinos en América Latina? Sí, bueno, más chinos sí, más asiáticos no. Por más asiáticos, Brasil tiene un poco más de asiáticos, pero más chinos sí. Es que Perú tiene más o menos 150,000 descendientes de coreanos, 250,000 de japoneses y 2,5 millones de descendientes de chinos.
Para un país no tan grande se debe notar mucho más la diferencia que en Brasil, por ejemplo. Absolutamente. Es que el tema es que 2,5 millones de chinos, de descendientes chinos, estamos hablando de casi la población de Medellín, para que tengas una idea. O sea, es muy fuerte lo que se tiene. Pero te decía, en el caso de China, por ejemplo, 23.500 millones de dólares de exportación sin Chancay. O sea, imagínate lo que va a pasar con Chancay en los próximos 4 o 5 años. ¿Qué cosa es lo que puede pasar? Tranquilamente se puede ir a 30.000 millones. Pensando en proyecciones más o menos de corto plazo, lo que va a haber es inversión directa en la zona del puerto que va a llevar a mayor exportación. ¿Hacia dónde? Hacia Asia, que se dirija hacia el continente asiático. Y si se dirige hacia el continente asiático, la puerta de entrada, solo hay 2 puertas de entrada al continente asiático. Si quieres ir al sudeste asiático, Singapur. Si quieres ir a Asia continental, China. Así que tranquilamente podríamos estar hablando de que en el mediano plazo las exportaciones de Perú hacia China, tranquilo, podrían llegar a 35 mil millones de dólares. ¿Qué implicancia tiene eso? Otra vez, la implicancia es de largo plazo. ¿Qué cosa es lo que va a pasar con el comercio intrarregional? ¿Qué cosa es lo que va a pasar también si es que Perú se convierte en la puerta de entrada y de salida del comercio con China para toda América del Sur? ¿Qué cosa es lo que va a implicar desde el movimiento comercial, desde las alianzas comerciales, desde los productos que vas a ofertar, etcétera? Otro tema interesante es que se acorta el tiempo, el tema de las paradas también. Unos 20 días, por ejemplo, a Colombia, ya han salido videos calculándolo y eso para uno cuando tiene un emprendimiento, pues 20 días son 20 días. Es una locura. Ahí hay un tema súper interesante, no solamente para el aspecto de logística, de exportación directa, sino también hay una oportunidad que se presenta, el lado de la integración. ¿Cómo es que yo puedo hacer una integración comercial, integración de producto para exportar hacia el continente asiático? Pues mira, te lo digo así, tenemos que aprovechar nosotros algo que es un potencial no explotado, que es el potencial de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué yo no podría, por ejemplo, diseñar t-shirts en Medellín que se pueden confeccionar en Perú y que pueden salir por el puerto de Chancay para mandarlos a China? ¿Por qué yo no puedo mandar autopartes desde Perú otra vez a dirigirnos hacia el continente asiático, hacia China específicamente? ¿Por qué yo no podría tener también otro tipo de industrias que puedan exportar hacia China desde la integración de productos con Perú y con Chile? Tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovecharlo. En ese tema específico, profe, yo le quería preguntar una de las armas que tiene este país, que es el campo. El campo, otra vez, y pensándolo desde el punto de vista de largo plazo, en el caso de Colombia, mira, ¿cuál es el gran problema que se tiene? No hemos visto ni por lejos el potencial que tiene Colombia en el campo. Solamente te quiero dar unas cifras. En el caso de Colombia, exporta un poco menos de 9.000 millones de dólares en temas agrícolas, de los cuales más o menos el 70% es café. Uno diría, pues es una cifra interesante. Pues Jesús, yo lo que te cuento es que eso, con la riqueza que tiene Colombia de tierras, de agua, no es nada. Perú solamente produce lo que exporta en la costa. La costa, si tú sabes bien, es una franja desértica. Y Perú está exportando en este momento más de 14.000 millones. Solamente desde esa franja desértica. Chile exporta más de 30.000 desde una parte de su territorio. Estimaciones
hechas desde academia aquí en Colombia calculan que el potencial mínimo de exportaciones que podría tener Colombia sin que se le rice ningún pelo es entre 60 y 80 mil millones de dólares que podría exportar Colombia. Eso quiere decir, Solamente, solo en alimentos. Pero el tema es que no lo estamos explotando en forma adecuada. o sea que el porcentaje que se está produciendo en relación a la exportación es mínima, En lo que se relación puede al aprovechar. potencial, sí, es mínimo, totalmente. O sea, olvídate. Colombia tiene para crecer 6, 8 veces eso, sin ningún problema. Y el tema es que nosotros nos quejamos de dónde se puede generar empleo, dónde se puede generar riqueza y demás. Y ahí está. Ahí está el sitio. Solamente que lo que necesitamos es generar un agro tecnificado, un agro con acceso a financiamiento, un agro que pueda manejar agroindustria, un agro que sirva para generar interacciones entre todos los stakeholders y que todos se beneficien. Ese agro, en realidad, se puede lograr. Y se puede lograr un agro tranquilamente 5 o 6 veces más grande de lo que es ahorita, sin afectar para nada el consumo de productos alimenticios al interior de Colombia. Hay muchos provincianos o mucha gente del campo que actualmente no quiere estar ahí. Y ya uno lo ve, bueno, uno ya viviendo acá, mirando todo el tema de agro, y quieren salirse a la ciudad y a veces no, por ignorancia o por falta de conocimiento, no saben lo valioso que tienen los papás de la tierra de los abuelos, y que es triste que no se pueda explotar porque también se necesita del gobierno. Es que en realidad el tema es que en su caso lo que hay es carencia de oportunidades. O sea, en este momento no existe el tejido productivo sólido, necesario para poder desarrollar todas estas cosas en el largo plazo, lo que te estoy diciendo. Esto necesita un nivel, en el caso de los microproductores, un nivel de asociatividad que no se tiene en Colombia. En el caso de los grandes productores, un nivel de tecnificación que no se tiene. O sea, estos son prerequisitos para lograr esto que te digo. ¿Es necesario desarrollarlos? Claro. ¿Es fácil lograrlo? No. ¿Pero se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Yo te digo, yo lo que he visto del desarrollo exportador de Perú, del país donde yo nací, es impresionante. El desarrollo exportador de alimentos, de lo que he visto en Chile, es impresionante. Colombia no tiene por qué ser menos, teniendo mucho más riqueza en tierra, en agua, en climas, que estos dos países que te he dicho. Es mucho más rico, ¿eh? Pero mucho es mucho más rico. Y el tema es que lo que tendríamos es que aprovechar eso. Y con eso se solucionan también otros problemas sociales, económicos, ambientales que tenemos. Profe, usted ha estado en la mayoría de los foros internacionales, que eso es algo muy gratificante para esta alma mater donde nosotros estamos en la universidad. ¿Qué impacto ha tenido en Colombia en la búsqueda de estudio a futuros? Qué interesante pregunta. A mí me toca dirigir el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, como sabes, de esta casa. Y el tema es que tengo el honor de hacerlo. Y el tema es que nosotros, como sabes, estamos entre las 3 líneas, ¿no? En enseñanza tenemos la maestría de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, el doctorado en Administración con énfasis en Prospectiva. En investigación, hacemos investigación internacional, pero lo más importante es la extensión. En la extensión, o sea, lo más importante para lo que tú nos indicas. En este tema de extensión, ¿qué cosa es lo que pasa? Ahí tenemos nosotros consultoría que hacemos con el sector público y privado. Te sorprendería de que la mayor cantidad de lo que nosotros hacemos y se ha hecho es afuera. No es en Colombia. Perdón. Y existe una oportunidad por desarrollar muy fuerte.
Cuando nuestro centro hace algunos años comienza a trabajar con algunos gobiernos de la región, en realidad se abre toda una ventana de oportunidades para poderlo hacer también aquí. Pero hasta el momento no se ha explotado como ha debido. Cuando nosotros trabajamos con organizaciones privadas en otras partes de la región, siempre también nos preguntamos, ¿y por qué es que en Colombia, teniendo la masa de estudios de futuros, de estudiantes, de egresados y demás, todavía no cala tanto? Pues yo lo veo más que como un defecto, como una oportunidad. Yo creo que esto en el mediano plazo va a despegar. Porque es la forma de ver las cosas, es la forma de desarrollar estrategias sólidas que te permitan anticiparte. Y si me preguntas, yo creo que va a haber un cambio importante en los próximos 3 o 4 años. En este momento, si bien el tejido empresarial bogotano ha sido un poco más reacio a esto, ya existe mucha llegada, por ejemplo, en el sector empresarial de Antioquia, donde se usa mucho estudios de futuros. Y yo creo que vamos a llegar a un equilibrio interesante en 3 o 4 años. Profe, usted viene de Perú, llegó a Colombia Hace 8 años y medio. y todavía sigue. ¿Qué lo motiva? Pues el poder contribuir desde aquí con toda la región, porque la gran ventaja, lo bonito que tenemos aquí, desde nuestro modesto centro de pensamiento, estrategia y prospectiva, y de las cosas que puedo hacer en los foros internacionales también que tengo el honor de participar, es contribuir a América Latina desde aquí. Y la gran ventaja es que yo he encontrado aquí una casa que nos permite desarrollar esas cosas, que permite justamente poder tener un span regional, una llegada regional, pero con una conexión global. Eso es parte de las cosas que hacemos nosotros. Por eso, estar aquí en Colombia es perfecto. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, si yo trabajo con toda la región, pues es mucho más fácil ir a Centroamérica desde Colombia. Es mucho más fácil ir a Perú desde Colombia. Es mucho más fácil trabajar incluso con Estados Unidos desde Colombia que hacerlo desde otras partes de la región. Pero lo que sí tenemos que desarrollar es, estamos en la base. Yo creo que de aquí tenemos que subir 2 o 3 escalones para poder llegar realmente a tener una llegada, un alcance regional como el que nosotros queremos tener. No solamente de nuestro centro, sino de toda la gente que está en estas lógicas, en la lógica del pensamiento de largo plazo, en la lógica de los estudios de futuros orientados al desarrollo y demás, que tenemos gente muy buena, muy preparada en Colombia y también en otras partes de la región, pero que se necesita consolidar. Si me preguntas, yo creo que estamos todavía, con 25 años, estamos comenzando recién, porque el tema es que estamos lejos de lo que necesitamos. Para que tengas una idea, en América Latina solamente hay 4 escuelas de estudios de futuros para 600 millones de habitantes. En un país chiquitito que se llama Finlandia, que tiene 4 millones y medio de habitantes más o menos, existen 17. Para que tengas una idea, la diferencia de lo que nos falta todavía por desarrollar. Pero estamos en ese camino, estamos en el desarrollo y también estamos en la búsqueda de tener una voz propia dentro del concierto internacional de este tema, dentro de los estudios de futuros que nos reconozcan a Latinoamérica como una de las voces que hay que escuchar, porque también aquí se hace ciencia, se trabaja evidencia de futuro, se hace investigación de futuro y se hace práctica en el sector público y privado. Así que en esas lógicas estamos delante de todos los foros que tú mencionas, ¿no? World Economic Forum, OSD, Interpol, Millennium Project, UNESCO y demás donde participamos.